¿Qué está sucediendo en China? ¿Por qué cerraron 40 bancos? ¿Por qué China está vendiendo urgentemente sus bitcoins y otras criptomonedas? ¿Qué impacto nos traerá este terremoto financiero al resto del planeta? Bienvenidos a El Monedero Lleno. La situación financiera en China está en el punto de mira, ya que la deuda pública ha escalado hasta el 76% del PIB, un aumento preocupante de 5 puntos respecto a 2021, cuando se situaba en el 71%. ¿Qué significa esto para la economía del país y sus ciudadanos? Si echamos un vistazo a la evolución de esta deuda, notamos un crecimiento constante que ilustra no solo las políticas de estímulo económico del gobierno, sino también la necesidad urgente de financiar proyectos de infraestructura y desarrollo social. Sin embargo, este aumento también revela una creciente dependencia de financiamiento externo, justo cuando la economía china enfrenta desafíos como la desaceleración del crecimiento y las tensiones en el comercio internacional. La situación se complica aún más por la falta de confianza entre los depositantes. Ante la incertidumbre, muchos han comenzado a retirar sus ahorros de manera masiva, desencadenando un efecto dominó que amenaza con colapsar las instituciones financieras ya vulnerables. Este pánico es comprensible. Cuando la gente no se siente segura, su reacción es proteger lo que tiene. Además, las pequeñas entidades bancarias, que tradicionalmente han respaldado a agricultores y pequeños empresarios, están viendo cómo la recesión agrava los impagos. Muchos agricultores, atrapados en un ciclo de deudas, luchan por hacer frente a sus obligaciones, lo que a su vez alimenta la insolvencia entre los bancos. En este contexto, el gobierno chino enfrenta un dilema crítico. Por un lado, necesita intervenir para estabilizar el sistema financiero y evitar un colapso total. Por otro lado, debe abordar las crecientes tensiones sociales derivadas de la pobreza y el desempleo en las zonas rurales. Las protestas por la falta de acceso a los ahorros han comenzado a multiplicarse y si no se implementan medidas efectivas, el descontento podría generalizarse. La urgencia de reformar el sistema financiero rural es inminente. Se requieren políticas que no solo rescaten a los bancos en crisis, sino que también creen un entorno de crédito más sostenible y accesible. Esto permitiría a los agricultores y pequeños emprendedores vislumbrar un futuro más estable y esperanzador. Si el gobierno no actúa con decisión y planificación, el colapso del sistema bancario rural podría desencadenar repercusiones que se extenderían mucho más allá de las fronteras de China, afectando a la economía global en un momento ya incierto. El problema inmobiliario en China, un laberinto de desafíos. La crisis inmobiliaria en China no es solo un problema del sector. Es un fenómeno que ha repercutido en toda la economía del país. En el corazón de esta crisis se encuentran las controvertidas 3 líneas rojas, unas regulaciones implementadas por Pekín en el 2020, con la intención de restringir el acceso a financiamiento para las promotoras que presentan altos niveles de deuda y una preocupante falta de liquidez. Estas normas, pensadas para enfriar un mercado que parecía desbordarse de especulación, han tenido un efecto devastador. Al endurecer las condiciones de financiación, muchas empresas del sector se han encontrado al borde del colapso, obligadas a reducir su deuda en un intento por sobrevivir. El objetivo es claro: frenar la especulación y evitar que se forme una burbuja inmobiliaria que podría provocar consecuencias catastróficas para la economía china. Como ha señalado el presidente Xi Jinping, las viviendas son para vivir en ellas, no para especular. Un ejemplo emblemático de esta crisis es Evergrande Group, uno de los gigantes de la construcción en China. Con deudas que alcanzan cifras astronómicas, la empresa se ha convertido en un símbolo de la fragilidad del sector inmobiliario. Su colapso ha desencadenado un efecto dominó, afectando a otros desarrolladores y poniendo en jaque a los pequeños bancos, que están profundamente expuestos a préstamos fallidos. La caída de Evergrande no solo ha dañado la reputación del sector, sino que ha sacudido la confianza de los consumidores. Muchos potenciales compradores se encuentran paralizados por la incertidumbre, lo que ha llevado a una caída significativa en las ventas y en los precios de las viviendas.
Este enfriamiento del mercado tiene un impacto directo no solo en las constructoras, sino también en la economía en general, dado que el sector inmobiliario representa una parte crucial del PIB de China. El desempleo en el sector de la construcción también ha ido en aumento, lo que añade una carga adicional a una economía ya debilitada por otros factores, como la pandemia y la guerra comercial. En respuesta a esta situación crítica, las autoridades chinas han comenzado a implementar medidas de estímulo, como recortes en las tasas de interés y una relajación de ciertas regulaciones, con el fin de estabilizar el mercado y restaurar la confianza de los inversores. Sin embargo, la recuperación del sector inmobiliario parece un camino largo y complicado. A medida que el gobierno intenta encontrar un equilibrio entre el control de la deuda y el crecimiento económico, la incertidumbre continúa siendo la protagonista, dejando en suspenso el futuro de millones de hogares y el bienestar económico del país. En este contexto, la situación inmobiliaria en China no es solo un tema de interés local, sino que se convierte en un reflejo de tensiones más amplias entre la regulación estatal y las dinámicas del mercado global. La historia de este sector podría ser una lección valiosa sobre los riesgos de la especulación y la importancia de un enfoque sostenible en la economía. A medida que el mundo observa las decisiones que tomen las autoridades chinas en los próximos meses, podrían definir no solo el futuro del sector inmobiliario, sino también el rumbo de la economía más grande de Asia. Desafíos del sistema bancario en la China rural. La China rural es un vasto territorio que alberga más de 55.000 millones de yuanes en activos, representando aproximadamente el 13% del total del sistema bancario del país. Sin embargo, detrás de esta impresionante cifra se oculta una realidad preocupante. Más de 3.800 entidades financieras han sido mal gestionadas durante años, acumulando préstamos fallidos, especialmente hacia promotores inmobiliarios y gobiernos locales. A pesar de los esfuerzos regulatorios implementados desde el 2019, las soluciones parecen no dar resultado. Para hacer frente a esta crisis, algunos gobiernos locales han comenzado a emitir bonos especiales destinados al rescate de bancos. Un ejemplo notable es Liaoning, una provincia del noreste de China, que ha inyectado importantes fondos en sus entidades financieras. Sin embargo, esta estrategia ha resultado en la absorción de 36 bancos provinciales por el nuevo Banco Comercial Rural de Liaoning. Aunque esta consolidación podría parecer una solución, muchos críticos advierten que solo se están creando bancos más grandes con problemas aún más profundos. En lugar de abordar las deficiencias estructurales, la consolidación podría trasladar la carga a instituciones más grandes y difíciles de gestionar, lo que agrava el problema. Con la economía china desacelerándose, los políticos se enfrentan a un dilema crucial. Necesitan más que soluciones temporales para abordar los desafíos del sistema bancario. La consolidación puede ser un paso necesario, pero sin una legislación adecuada y un enfoque estratégico, los problemas persistirán, amenazando la estabilidad económica del país. Además, la falta de transparencia y la débil supervisión regulatoria fomentan la desconfianza entre inversores y depositantes. Muchos ciudadanos, temerosos de perder sus ahorros, han comenzado a retirar su dinero, lo que agrava la crisis de liquidez. Este fenómeno resalta la necesidad urgente de que el gobierno busque soluciones sostenibles, más allá de las acciones inmediatas. Para estabilizar el sistema bancario, es esencial establecer un marco regulatorio sólido que promueva la responsabilidad y la sostenibilidad. La modernización de las prácticas de gestión y la implementación de tecnologías financieras pueden ser herramientas valiosas para mejorar la eficiencia y la transparencia en el sector. Adicionalmente, fomentar la educación financiera en las comunidades rurales es crucial. Equipar a los ciudadanos con conocimientos sobre los riesgos asociados a sus ahorros e inversiones les permitirá tomar decisiones más informadas. Solo a través de un enfoque integral que abarque regulación, modernización y educación financiera, se podrá estabilizar el sistema bancario y asegurar un futuro más robusto para la economía rural china.
La clave está en construir un sistema que no solo reaccione a las crisis, sino que también prevenga futuros desastres. Pero eso no es todo. Ahora, prepárense para más crisis. La economía global está viviendo momentos turbulentos y, para muchos, la situación es alarmante. Recientemente, hemos visto cómo 40 bancos han quebrado en China, lo que deja a los inversores en un estado de inquietud constante. También hemos conocido que el índice PPI ha superado las expectativas, lo que añade más leña al fuego de la incertidumbre económica. Curiosamente, la posibilidad de un recorte de tipos de interés se está intensificando, una contradicción de proporciones. Ayer, el mercado sufrió una caída a pesar de un buen informe del IPC, y hoy, con un IPP negativo, la sensación es que las cosas no son tan malas. Esta confusión refleja una verdad innegable. La economía global está llena de incertidumbres. A su vez, los inversores se están volviendo cada vez más cautelosos ante la sombra de una posible recesión. Esta medida de precaución se traduce en movimientos erráticos en los mercados, donde la confianza en el sistema financiero está en juego. A medida que los bancos enfrentan desafíos, el temor a una pérdida de confianza podría desatar una volatilidad aún mayor. Y mientras tanto, el aumento del PPI sugiere que las presiones inflacionarias están muy presentes, complicando aún más cualquier intento de recuperación económica. Aunque los recortes de tipos podrían ofrecer un alivio temporal, la amenaza de una inflación persistente sigue acechando. La clave para salir de este laberinto económico será ver cómo el Banco Central maneje estas tensiones mientras intentan equilibrar el crecimiento y la estabilidad financiera. Los bancos y el Bitcoin, un salvavidas momentáneo. Mientras los bancos tradicionales enfrentan el colapso, el gobierno chino también ha comenzado a deshacerse de sus reservas de Bitcoin, vendiendo cientos de millones de dólares en criptomonedas. Pero esta situación también nos hace reflexionar, y la pregunta es, ¿por qué tardaron tanto en actuar? Pero cuidado, no solamente China tuvo que vender urgentemente una cifra importante de bitcoins. Recientemente, Alemania liquidó cerca de 2.700 bitcoins en un intento por estabilizar su economía. Sin embargo, este movimiento revela una profunda falta de confianza en los sistemas financieros tradicionales y una desesperación por encontrar soluciones urgentes ante una población desesperada por soluciones concretas. Con la adopción de Bitcoin y otras criptomonedas en constante aumento, surge la pregunta: ¿tienen los bancos un futuro en este nuevo panorama financiero? La volatilidad de Bitcoin y su naturaleza descentralizada han llevado a muchos a verlo como un refugio en tiempos inciertos. A medida que aumenta la desconfianza hacia los gobiernos y sus políticas monetarias, más inversores buscan alternativas. El hecho de que los gobiernos vendan Bitcoin es un claro intento de controlar una herramienta que se ha vuelto indomable. Estamos al borde de un cambio de paradigma en el sistema financiero. Los bancos, si quieren sobrevivir, deberán innovar o podrían quedarse atrás en un mundo donde las criptomonedas están ganando protagonismo. La dinámica del mercado de Bitcoin. La situación actual plantea una fascinante dinámica entre la oferta y la demanda en el mercado de Bitcoin. La estrategia del gobierno alemán de liquidar una gran cantidad de su tenencia podría impactar drásticamente en el precio de la criptomoneda a nivel mundial y en forma inmediata. Al liberar más de 16.000 bitcoins, están inyectando un volumen considerable en el mercado, lo que podría limitar cualquier posibilidad de que el precio se dispare a corto plazo. Sin embargo, hay una luz en el horizonte. La presión de compra sigue siendo fuerte. A pesar de las ventas masivas, hay compradores dispuestos a adquirir estos activos a precios elevados. Esto sugiere que el interés en Bitcoin sigue robusto, incluso en medio de la tormenta. Si los compradores continúan acumulando, podríamos ver un rebote en el precio una vez que el flujo de Bitcoins del gobierno se estabilice. La incertidumbre sobre el futuro valor de Bitcoin también plantea una pregunta intrigante para los gobiernos. Si el precio se dispara en los próximos años, ¿lamentarán haber vendido en este momento crítico? En el vertiginoso universo de las criptomonedas, cada decisión cuenta y las consecuencias de un paso en falso
pueden ser tan grandes como las ganancias que se pueden alcanzar. La situación actual es un recordatorio palpable de lo volátil que puede ser el mercado. Las decisiones de actores poderosos, como los gobiernos, pueden desatar movimientos inesperados que alteran todo el panorama. ¿Qué sucederá en las próximas semanas? ¿Podrá la presión de compra superar las ventas? Estaremos atentos. El momento que estamos viviendo, a nuestro entender, es el que impulsará al Bitcoin a que se posicione financieramente en el escalón más alto a nivel mundial, desplazando monedas consideradas como reserva internacional. Es fascinante ver cómo, a pesar de la mezcla de datos económicos positivos y negativos, el mercado sigue subiendo. Muchos se preguntan, ¿estamos ante un cambio de paradigma o simplemente ante una burbuja inflada por la especulación? La incertidumbre económica global puede ser un catalizador, pero también un riesgo que todos debemos considerar. La pregunta es cómo se presentarán las oportunidades y desafíos en esta nueva era digital. Y la respuesta dependerá de cómo los líderes del sector aborden las preocupaciones del público y los inversores. Si miramos más allá, la inflación a nivel mundial alcanza niveles históricos, lo que sin duda es motivo de preocupación. Algunos anticipan un recorte de tipos, un giro inesperado en medio de un panorama tan incierto. La situación en lugares como China, con tasas de interés negativas, también influye en la rentabilidad global. La incertidumbre económica puede abrir puertas a nuevas oportunidades, pero también conlleva riesgos. La clave está en estar bien informado y diversificar tus inversiones. A medida que más personas buscan alternativas, el interés en los activos digitales crece cada día. Estamos ante un momento decisivo en la historia financiera. A medida que los bancos luchan por adaptarse a un mundo cada vez más digital y descentralizado, nos preguntamos, ¿serán capaces de reinventarse? ¿O estamos presenciando el amanecer de una nueva era financiera donde el Bitcoin y otras criptomonedas tomen el protagonismo? La respuesta podría cambiar el curso de la economía tal como la conocemos. Recuerda que la información es poder. Estar preparado puede marcar la diferencia en tu estrategia de inversión, así que asegúrate de suscribirte a El Monedero Lleno para más análisis y actualizaciones. Nos vemos en el próximo video.